Espero que ella no tarde mucho. ¿Cuánto tiempo crees que le queda? El susurro atravesó la puerta entreabierta como una hoja helada. La voz era inconfundible. Mi propio hijo hablando de mí como si fuera una bomba de relojería, a punto de explotar. O mejor dicho, a punto de detenerse. Hablamos con el médico ayer. Dijo que con su edad, sumada al estrés, podemos comenzar el proceso pronto. 3 meses, tal vez menos. Me quedé helada. Mi sangre se detuvo en mis venas mientras contenía la respiración, inmóvil detrás de la puerta de mi propio despacho. ¿3 meses para qué? ¿Qué proceso era ese? ¿El apartamento en la playa ya tiene comprador? Preguntó mi hija, la misma que acuné en mis brazos tantas noches. Necesitamos planear la división antes de que el papeleo de la interdicción esté listo. Fue en ese momento, escondida en las sombras de mi propia casa, que entendí. Mis hijos no estaban contando con mi muerte natural. Estaban planeando algo mucho más cruel. Mi muerte en vida. Mi nombre es Dora Mendonça. Tengo 62 años, salud perfecta y más lucidez de lo que cualquiera imagina. Durante 4 décadas, me levanté antes que el sol para construir un imperio textil que hoy sustenta a cientos de familias. Sacrifiqué fines de semana, vacaciones, momentos que no volverán. Todo para dejar un legado a mis hijos. Poco sabía yo que estaba alimentando serpientes en mi propio nido. ¿Y para qué? Aquella noche, escondida detrás de la puerta como una intrusa en mi propia vida, descubrí la respuesta. Mientras yo contaba los hilos de mis telas, creando una fortuna con mis propias manos, mis hijos contaban los días para deshacerse de mí. Pero cometieron un error fatal. Subestimaron a la mujer que enfrentó una industria dominada por hombres, sobrevivió a 3 crisis económicas y reconstruyó su vida después de perder al amor de su vida. Subestimaron a la leona que aún tenía colmillos afilados. Aquella conversación lo cambió todo. Y si querían guerra, tendrían guerra. Esta es la historia de cómo descubrí la traición más dolorosa posible y cómo les pagué con la misma moneda. Siempre fui una mujer trabajadora. Vengo de una familia sencilla. Mi padre era conductor de autobús y mi madre costurera. Quizás de ahí vino mi amor por las telas. La recuerdo manipulando retazos coloridos en nuestra pequeña sala, transformando sobras en hermosas colchas que vendía para complementar los ingresos. Dora, me decía, en la vida necesitas aprender a hacer mucho con poco. Fue la lección más valiosa que recibí. Empecé vendiendo ropa de puerta en puerta cuando tenía apenas 22 años. Mi tienda era una vieja maleta de cuero que mi padre me regaló. La cargaba por kilómetros todos los días, tocando puertas, enfrentando rechazos, conquistando clientes. Mis pies quedaban en carne viva, pero mi determinación nunca disminuyó. Augusto entró en mi vida como un vendaval. Alto, de ojos verdes magnéticos y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Trabajaba en el banco donde yo intentaba, por 3ª vez, conseguir un pequeño préstamo para aumentar mi inventario. Los otros gerentes me habían rechazado. Una mujer joven, sin garantías, solo con sueños demasiado grandes. Augusto, sin embargo, vio algo en mí. «Señorita Mendonça», dijo, después de analizar mi propuesta. «Su plan de negocios es impecable. Solo necesita algunos ajustes». Pasó 2 horas conmigo después del horario de trabajo, refinando números, señalando oportunidades, creyendo en mi potencial. El préstamo fue aprobado la semana siguiente. 6 meses después, estábamos casados. Augusto era contador y me apoyaba en todo, pero el dinero siempre fue escaso en los primeros años. Vivíamos en un apartamento minúsculo, ahorrando cada centavo. Por la noche, después de que él se dormía, yo seguía trabajando.
diseñando modelos, planeando cómo expandirme, soñando con el futuro. La primera tienda física llegó 3 años después. Un espacio pequeño, casi un cubículo, pero para mí era un palacio. Contraté a 2 vendedoras y me dediqué a la producción y las compras. La idea de fabricar nuestras propias telas surgió cuando me di cuenta de cuánto dinero perdía con intermediarios. Comencé con un telar, luego 2, después 5. Antes de que nos diéramos cuenta, ya no éramos una tienda, sino una pequeña fábrica con espacio de ventas. Fue con mis propias manos que transformé aquel pequeño negocio en una fábrica textil que hoy emplea a más de 200 personas. 200 familias que dependen de mis decisiones. Es un peso que llevo con orgullo, a pesar de los sacrificios que exigió. Hubo momentos difíciles, claro. La gran inundación de 1987 que destruyó nuestro primer galpón. Perdí meses de inventario y casi me rindo. La crisis económica de 1992 que llevó a la mitad de mis competidores a la quiebra. Sobrevivimos comiendo fideos instantáneos durante 6 meses y trabajando 18 horas al día. La llegada de las telas chinas en 2001 que derrumbó los precios del mercado. Tuvimos que reinventar completamente nuestro modelo de negocio, apostando por calidad y exclusividad. Theo nació cuando yo tenía 30 años. El embarazo no fue planeado. Estábamos en plena expansión de la fábrica. Acababa de conseguir un financiamiento importante para nuevos equipos. Pensé en postergar la maternidad, pero Augusto estaba radiante con la idea de ser padre. Dora, estamos construyendo un imperio. Necesitamos herederos, decía con aquella sonrisa que derretía mi resistencia. Trabajé hasta el día del parto, literalmente. Mi bolsa se rompió durante una reunión con proveedores italianos. Insistí en cerrar el contrato antes de ir al hospital. Los italianos se divirtieron. Dijeron que yo era una donna formidabile. Augusto no le encontró tanta gracia, pero ya estaba acostumbrado a mi obstinación. Theo nació sano, con los ojos verdes de su padre, y, para mi sorpresa, mi terquedad. Desde pequeño mostró una personalidad fuerte, determinación, a veces incluso cierta arrogancia que me preocupaba. «Se parece a ti», decía Augusto. «No, a ti», le respondía yo. Ahora me doy cuenta de que no se parecía a ninguno de nosotros, no en lo que realmente importa. Livia llegó 2 años después. Fue un embarazo difícil, con muchas náuseas y complicaciones. Casi la pierdo en el 6º mes. Una amenaza de parto prematuro que me obligó a guardar reposo absoluto. Fue la primera vez que necesité alejarme de los negocios. Augusto asumió temporalmente, con la ayuda de mi gerente de confianza. Fue un periodo angustiante, no solo por el embarazo de riesgo, sino también por estar lejos de la fábrica. Parecía que me habían arrancado una parte de mí. Livia nació pequeña pero fuerte, una luchadora desde el primer día. Tranquila donde Theo era tempestuoso, observadora donde él era impulsivo, complementarios y al mismo tiempo tan diferentes. Nuestro equilibrio perfecto, solía decir Augusto. Crié a mis hijos entre rollos de tela y reuniones con proveedores. La fábrica era su segundo hogar. Tenían un rinconcito especial en la oficina con juguetes y libros, pero frecuentemente los encontraba en el galpón de producción, fascinados por las máquinas gigantes, por los colores vibrantes de las telas, por el ritmo frenético de los trabajadores. Muchas veces sentí culpa por no estar tan presente como me hubiera gustado. Me perdí presentaciones escolares, partidos de fútbol, momentos que no vuelven. Las niñeras se turnaban, competentes pero impersonales. En las raras noches en que lograba llegar a tiempo para acostarlos, ya estaban dormidos, exhaustos de esperar a la madre que nunca llegaba. Pero me consolaba pensando que estaba construyendo un futuro para ellos, un legado sólido,
seguridad financiera, oportunidades que yo nunca tuve. Cuando crezcan, entenderán, le decía a Augusto en las noches en que la culpa me consumía. El imperio de Doña Dora, bromeaba él, tratando de animarme. Decía esto, con aquella sonrisa amplia que me conquistó en mi juventud, los ojos verdes brillando de admiración. Augusto siempre fue mi puerto seguro, mi conciencia, el equilibrio que necesitaba. Donde yo era toda negocios, él recordaba los cumpleaños. Donde yo veía números, él veía personas. Donde yo planeaba expansiones, él se preocupaba por nuestro tiempo en familia. Dora, este imperio no vale nada si no tenemos con quién compartirlo, solía decir. Yo estaba de acuerdo. Prometía reducir el ritmo, pasar más tiempo en casa, pero siempre había una nueva oportunidad, un nuevo desafío, un nuevo problema que resolver. Y así pasaron los años, demasiado rápido, mientras mis hijos crecían lejos de mis ojos. Augusto se fue hace 6 años, cáncer de páncreas. 3 meses entre el diagnóstico y el final. Fue tan rápido que parecía irreal. Un día se estaba quejando de dolores de espalda, pensando que era solo estrés. Al día siguiente, estábamos sentados frente a un oncólogo, escuchando palabras como metástasis y terminal. Enfrentó la enfermedad con una dignidad impresionante. Nunca se quejó, nunca se desesperó. Incluso en sus peores días, con dolores terribles que los medicamentos apenas lograban controlar, se preocupaba más por mí y por los niños que por sí mismo. Dora, me dijo una noche, sosteniendo mi mano, con las pocas fuerzas que le quedaban, prométeme que reducirás el ritmo después de que me vaya, que conocerás a tus nietos, que te permitirás vivir más allá de la fábrica. Lo prometí, con lágrimas en los ojos, sabiendo en el fondo que era una promesa difícil de cumplir. Ni siquiera tuvimos tiempo de despedirnos adecuadamente. Entró en coma 2 días después de aquella conversación y no despertó más. Fue como si un huracán entrara en mi vida y se llevara todo lo que daba sentido a mis días. La mitad de mí que traía equilibrio, que me recordaba que existía un mundo más allá de los negocios, que me amaba incondicionalmente, a pesar de todas mis fallas. Theo y Livia sufrieron a su manera. Theo, siempre práctico, se sumergió en el trabajo como yo, asumiendo responsabilidades en la empresa sin que yo se lo pidiera. Livia se encerró. Pasó semanas casi sin hablar. Luego estalló en una crisis de rebeldía que culminó en su primer matrimonio desastroso, a los 22 años. Yo me sumergí aún más en el trabajo. Era lo único que me impedía hundirme. 16, a veces 18 horas al día en la fábrica. Dormía en la oficina con frecuencia, volviendo a casa solo para bañarme y cambiarme de ropa. La mansión que compramos cuando el negocio finalmente despegó me parecía ahora un mausoleo frío y vacío, lleno de recuerdos demasiado dolorosos para enfrentar. Cuando me di cuenta, la casa estaba demasiado vacía. Los nietos, Bernardo, Julia y Tomás, ya eran adolescentes y apenas los conocía. Theo se había casado con Vanessa, una mujer elegante y ambiciosa que conoció en un evento de la industria textil. Livia estaba en su segundo matrimonio, con Marcelo, un hombre encantador y locuaz que trabajaba con inversiones. En una noche particularmente solitaria, después de otra cena de Navidad en la que estuve presente solo en el postre, debido a una emergencia en la fábrica, tomé una decisión. La promesa hecha a Augusto aún resonaba en mi mente. Necesitaba intentar, al menos intentar, estar más presente, conocer a mis nietos, reconectar con mis hijos. Entonces hice lo que parecía lógico. Invité a Theo y Vanessa a vivir conmigo. La casa tiene 6 habitaciones. Después de todo, es un desperdicio que yo viva aquí sola. Argumenté, tratando de no sonar desesperada por compañía. Aceptaron rápidamente, para mi sorpresa.
Ahora entiendo que había otros motivos además de la preocupación por mí. Pocos meses después, Livia tuvo una fuerte pelea con su marido y también vino, inicialmente sola, luego trayendo a Marcelo, que eventualmente se convirtió en su segundo marido, después de una reconciliación que nunca entendí completamente. No me gustaba mucho él. Había algo en su mirada que me molestaba, una falsedad que no podía precisar, pero Livia parecía feliz, y eso era lo que importaba. Al principio fue maravilloso. La casa cobró vida nuevamente. Cenas en familia, risas, discusiones acaloradas sobre política, celebraciones de cumpleaños, las voces de los nietos resonando por los pasillos, música alta viniendo de las habitaciones, el olor del desayuno siendo preparado cuando yo bajaba las escaleras. Finalmente sentía que tenía aquello por lo que trabajé tanto. Una familia unida, con comodidad y seguridad. Por un tiempo, incluso logré reducir el ritmo en el trabajo. Delegaba más. Volvía a casa a tiempo para la cena al menos 3 veces por semana. Asistía a los partidos de baloncesto de Bernardo y a las presentaciones de ballet de Julia. Comencé a conocer a mis nietos como personas, no solo como los hijos de mis hijos. Bernardo, tan serio y responsable, con un talento increíble para los números, muy parecido a Augusto. Julia, artística y sensible, siempre dibujando, creando. Tomás, el menor, callado y observador, con una inteligencia que a veces me asustaba. Las primeras señales de cambio fueron sutiles, tan sutiles que me pregunto si no estaban ahí desde el principio y yo, en mi carencia de afecto después de perder a Augusto, simplemente no quise ver. Era un comentario aquí, una pregunta allá. Pequeñas señales que, aisladas, parecían inocentes. Juntas formaban un patrón perturbador que solo pude ver cuando ya era demasiado tarde. Theo comenzó a aparecer en mi despacho en casa con frecuencia, siempre con alguna excusa. Un documento para firmar, una duda sobre la empresa, un proveedor que quería conocerme. Pero, invariablemente, la conversación derivaba hacia el mismo tema. «Mamá, ¿qué te parece si actualizamos tu testamento? Estoy preocupado. Ya no eres una jovencita». Decía esto con una sonrisa, como si fuera una broma. Pero insistía, semana tras semana. La primera vez respondí con naturalidad. «Mi testamento está en orden, hijo. Durval se encarga de eso». Durval era mi abogado desde hacía más de 30 años. Uno de los pocos amigos verdaderos que hice a lo largo de la vida. Durval se está haciendo viejo, mamá. Tengo un amigo abogado, especialista en derecho sucesorio, mucho más actualizado con las nuevas leyes. Insistió. Rechacé educadamente, pero él volvía al tema con una frecuencia alarmante. A veces frente a los demás, como quien no quiere la cosa. «Mamá, ¿viste ese reportaje sobre aquella empresaria que murió sin organizar la sucesión? La familia está en guerra desde hace años». Vanessa, mi nuera, de repente descubrió un enorme interés por mi salud. Al principio parecía simplemente amable. Me traía tés, preguntaba cómo me sentía, sugería médicos y tratamientos para pequeñas dolencias comunes de la edad. Pronto, sin embargo, su preocupación se transformó en algo más invasivo, casi obsesivo. «Suegra, ¿tomaste tus medicinas hoy? No olvidaste nada, ¿verdad?» Incluso en los días en que yo solo tomaba alguna vitamina. Empezó a organizar mis medicamentos en cajitas con compartimentos para cada día de la semana, como si yo fuera incapaz de gestionar mi propia salud. Una vez, cuando dejé las gafas de lectura en la cocina y necesité buscarlas durante algunos minutos, intercambió miradas significativas con Theo. «Está haciéndose más frecuente, ¿no?», comentó, como si yo no estuviera presente o no pudiera entender. Pequeños lapsus que todos tienen eran catalogados, ampliados,
transformados en síntomas de algo más grave. Marcelo, el marido de Livia, comenzó a traerme noticias de conocidos ancianos que perdieron todo por no organizar la sucesión a tiempo. Historias de empresarios que fueron engañados, de fortunas dilapidadas por administradores deshonestos, de familias destrozadas por disputas de herencia. Doña Dora, decía con aquella sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, usted todavía es joven, pero necesitamos pensar en el futuro de la empresa. ¿Ya pensó en quién va a asumir cuando usted quiera descansar? También empezó al hablar de amigos médicos, especialmente de un tal Dr. Renato. Un neurólogo brillante, especialista en demencia senil, solo para un chequeo preventivo, claro. Livia era la más sutil. Ella solo concordaba con los demás, raramente tomando la iniciativa. Pero noté cómo empezó a asumir tareas domésticas que siempre fueron mías. Pagar cuentas, gestionar empleados de la casa, decidir menús. Es mucho trabajo para ti, mamá. Deja que yo me encargue de esto. Como si yo, que administraba una empresa con 200 empleados, no pudiera lidiar más con las facturas de luz o agua. Los nietos, afortunadamente, parecían ajenos a toda esta dinámica. Simplemente les gustaba tener a la abuela cerca. Bernardo me pedía ayuda con las matemáticas. Julia quería que le enseñara a coser. Tomás adoraba escuchar mis historias sobre cómo empecé la fábrica. En sus miradas no había cálculo o segundas intenciones, solo afecto genuino. Eso me mantenía cuerda en aquellos primeros meses de creciente desconfianza. Y entonces llegó el cumpleaños número 15 de Julia. Una fiesta extravagante, organizada por Livia con mi dinero, claro. Más de 100 invitados, buffet completo, DJ, decoración impresionante. Todo de lo mejor. Livia insistió en que nada era demasiado para la primera nieta, aunque yo sospechaba que la ostentación tenía más que ver con competir con las otras madres que con los deseos de la propia Julia. En medio de la fiesta, cuando las luces estaban bajas y la música demasiado alta para cualquier conversación significativa, recordé que había guardado un collar de perlas que fue de mi madre para dárselo a Julia. Un regalo especial, algo que simbolizaba el paso a la vida adulta, una pieza que atravesó generaciones. Voy a buscar el regalo especial de Julia. Avisé a Livia, que asintió distraídamente, ocupada en asegurarse de que el fotógrafo capturara todos los momentos espontáneos, cuidadosamente planeados. Subí hasta mi despacho para buscarlo, en la caja fuerte. La música se oía amortiguada desde allí, un respiro bienvenido después de horas de bullicio. Estaba tan concentrada en la combinación de la caja fuerte que al principio no noté las voces que venían de la terraza contigua. Fue cuando lo escuché, voces en la terraza contigua al despacho. La ventana estaba entreabierta y no era mi intención escuchar, pero escuché, y lo que oí me heló la sangre. Solo necesitamos el informe del Dr. Renato. Él ya me garantizó que puede incluir señales de demencia inicial en el diagnóstico. Era la voz de Theo, mi hijo, el mismo que acuné tantas noches en mis brazos. ¿Cuánto tiempo crees que lleva hasta que consigamos la interdicción total? Esa era Vanessa. El Dr. Renato dijo que si documentamos bien sus olvidos en los próximos 2 meses, él puede conseguir un informe concluyente. Respondió Theo. Marcelo soltó una risa baja que me dio escalofríos. ¿Vieron cómo tardó en recordar el nombre de aquella proveedora la semana pasada? Ya tenemos material. Pero, ¿y si ella se resiste? Era la voz de Livia, mi hija. Por un instante sentí una punzada de esperanza. Tal vez ella estuviera defendiendo a su madre. Imposible. Con un informe médico y 2 hijos atestiguando la incapacidad, ningún juez irá en contra. Después solo es cuestión de encontrar una clínica decente, como esa Vista Verde que visitamos. Y listo.
La fábrica queda para que nosotros la administremos. Vendemos la casa y los apartamentos del litoral, y cada uno sigue su camino. Todo mi cuerpo tembló. Mis piernas flaquearon y necesité apoyarme en el escritorio para no caer. ¿Y las inversiones en el extranjero? ¿Descubriste algo?, preguntó Marcelo con ansiedad en la voz. Todavía no, pero conseguiré las contraseñas. La semana pasada casi me las muestra cuando estaba verificando el extracto. Theo parecía orgulloso de su casi conquista. Necesitamos acelerar esto. Los acreedores me están presionando cada vez más. La voz de Marcelo estaba tensa. Si no hubieras perdido una fortuna en el póker, no estaríamos con tanta prisa, replicó Livia. Y si tu hermanito no hubiera apostado alto en aquel proveedor chino que dio el golpe, también estaríamos más tranquilos. Así que era eso. Mis hijos estaban en quiebra, endeudados, desesperados, y la solución que encontraron no fue pedirme ayuda abiertamente, sino declararme demente y tomar todo lo que construí. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizada, escuchándolos dividir mis bienes, mi vida, como buitres sobre un cadáver. En algún momento, las voces se alejaron, volviendo a la fiesta de mi nieta. Una fiesta que yo estaba pagando mientras su madre y su tío planeaban internarme. Bajé de vuelta a la fiesta como un autómata, el collar de perlas olvidado en la caja fuerte. Sonreí, canté feliz cumpleaños, posé para fotos. Por fuera, era la misma Dora Mendonça de siempre. Por dentro, estaba hecha pedazos. Aquella noche, después de que todos se fueran a dormir, lloré como no lloraba desde la muerte de Augusto. Lloré por el tiempo perdido, por los sacrificios, por la traición. Lloré por darme cuenta de que tal vez nunca había conocido verdaderamente a mis propios hijos. Pero cuando el sol salió, algo dentro de mí había cambiado. El llanto dio lugar a la rabia, y la rabia a la determinación. Si querían guerra, tendrían guerra. No construí un imperio textil siendo débil o indecisa. Estaban a punto de descubrir que la leona aún tenía colmillos afilados. A la mañana siguiente, bajé al desayuno sonriendo como si nada hubiera pasado. Tomé mi café y olvidé dónde había dejado mis gafas, que estaban en mi propia cabeza. Vi la mirada que Theo y Vanessa intercambiaron. Comenzaba allí mi actuación. Y también mi plan de venganza. Esa misma tarde, mientras todos estaban ocupados, llamé a Durval, mi abogado de confianza desde hace más de 30 años. Uno de los pocos que no fueron recomendados por mis hijos. Concertamos un encuentro discreto en su oficina. Dora, esto es muy grave. ¿Estás segura de lo que oíste? Durval me miraba por encima de sus gafas, preocupado. Absolutamente, Durval. Lo oí de sus propias bocas. ¿Y qué quieres hacer? Respiré hondo antes de responder. La decisión ya estaba tomada, pero decirla en voz alta la hacía real, irreversible. Quiero dejarlo sin nada. Durval suspiró. Vamos con calma. Son tus hijos, a pesar de todo. Hijos que están planeando declararme demente y encerrarme en una clínica para robar todo lo que construí, Durval. No pedí hijos perfectos, pero esperaba un mínimo de decencia. Él asintió con la cabeza y comenzamos a trazar un plan. Primero, contraté a un detective privado para investigar más a fondo lo que estaba sucediendo. En 2 semanas, el informe llegó. Marcelo tenía deudas, de casi 2 millones en juegos ilegales. Estaba siendo amenazado por prestamistas. Theo había invertido gran parte del capital de la fábrica en un esquema de importación que salió mal, y me lo ocultó, maquillando informes financieros. La empresa que construí con tanto sudor estaba al borde del colapso sin que yo lo supiera. Lo que más me impactó fue descubrir que no era un plan reciente.
Mensajes y correos electrónicos intercambiados entre ellos mostraban que venían preparándolo desde hacía al menos un año. Un año entero viviendo bajo mi techo, comiendo en mi mesa, sonriéndome mientras tramaban mi ruina. Para completar el cuadro, el detective descubrió que Vanessa mantenía una aventura con el médico de la familia, justamente el doctor Renato que mencionaron en la conversación. El mismo que iba a diagnosticarme con demencia para facilitar mi interdicción. Cada nuevo descubrimiento era como una puñalada, pero en vez de debilitarme, aquel dolor alimentaba mi determinación. Durante el día, interpretaba pequeños lapsos de memoria, dejaba frases en el aire, confundía nombres, veía las miradas satisfechas intercambiadas a mis espaldas. Por la noche, cuando todos dormían, trabajaba en mi plan. Con la ayuda de Durval, comencé a transferir discretamente partes de mi patrimonio. No para huir con el dinero. Nunca abandonaría la empresa y los empleados que dependían de mí, sino para proteger lo que era mío. Fue Durval quien me presentó a Otavio Méndez, un empresario colombiano del sector textil que quería expandirse a Brasil. Nos reunimos secretamente varias veces. Otavio tenía capital y visión, pero necesitaba conocimiento del mercado local y estructura ya montada. En uno de esos encuentros, vi a Zuleide, mi ama de llaves desde hace 25 años. Saliendo del trabajo, siempre me cayó bien. Discreta, eficiente, leal. A diferencia de mi familia, Zuleide realmente se preocupaba por mí. Era ella quien notaba cuando estaba triste o cansada, sin que necesitara decir nada. Fue ella quien sostuvo mi mano cuando lloré, escondida en el aniversario de muerte de Augusto, mientras mis hijos estaban demasiado ocupados para acompañarme al cementerio. De regreso a casa ese día, tomé una decisión impulsiva. Zuleide, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, doña Dora. ¿Eres feliz trabajando en mi casa? Ella pareció confundida con la pregunta. ¿Está pensando en despedirme? Todo lo contrario. Estoy pensando en ofrecerte una sociedad. El plan comenzó a tomar forma ahí mismo, en el coche. Zuleide tenía un título en administración que nunca pudo usar. Trabajó como empleada doméstica toda su vida para mantener a su madre enferma y luego a sus 2 hijos pequeños, criados sola después de ser abandonada por su marido. Vi en ella una aliada perfecta, alguien con potencial, lealtad y principalmente sin conexiones con mi familia. Con su ayuda, la de Durval y la de Otavio, monté una nueva empresa, ZD Tecidos Especiais. La Z de Zuleide y la D de Dora. En el papel, Zuleide era la propietaria mayoritaria. Otavio entró como inversor extranjero. Yo era solo una consultora senior, oficialmente jubilada y sin bienes a mi nombre. Meses de trabajo secreto, reuniones escondidas y documentación cuidadosa. Mientras tanto, en casa, mi demencia empeoraba gradualmente. Teo y Livia decidieron programar una consulta con el doctor Renato. Acepté rápidamente, fingiendo confusión sobre el motivo. Vi el alivio en sus rostros al darse cuenta de que no ofrecería resistencia. En la consulta, actué como una actriz veterana. Confundí fechas, olvidé nombres, mostré irritabilidad cuando el médico insistía en preguntas simples. El doctor Renato, que obviamente estaba comprometido con el plan, hizo anotaciones exageradas y pidió exámenes complementarios. Nada concluyente todavía, les dijo a mis hijos delante de mí, como si yo no estuviera allí o no pudiera entender. Pero vamos a monitorearlo de cerca y, tal vez, comenzar a considerar opciones de cuidados especializados. De regreso a casa, Livia pasó el brazo alrededor de mis hombros. No te preocupes, mamá. Nosotros nos encargaremos de todo. Estoy segura de que no notó mi pequeña sonrisa. Ellos no tenían idea de quién estaba realmente en control.
Pasaron 3 meses desde que escuché aquella conversación en la terraza. 3 meses de preparación, de actuación, de planificación meticulosa. La progresión de mi supuesta demencia iba exactamente como mis hijos esperaban. Lo que ellos no sabían es que cada paso era cuidadosamente calculado por mí. En paralelo, C de Tecidos Especiais ya estaba en pleno funcionamiento. Comencé pequeña, con maquinaria moderna y enfocada en tejidos técnicos, un nicho lucrativo que mi empresa original nunca exploró por resistencia de Theo. Contraté a algunos empleados clave de mi fábrica, personas talentosas que mi hijo siempre menospreció. Lo más increíble fue ver el florecimiento de Zuleide, de ama de llaves, tímida a empresaria confiada en cuestión de meses. Tenía un talento natural para los negocios, algo que mis propios hijos jamás demostraron, a pesar de todas las oportunidades que tuvieron. En casa, las cosas avanzaban hacia el desenlace que mi familia planeaba. El doctor Renato ya había emitido un informe preliminar sugiriendo deterioro cognitivo significativo. Encontré el documento en la habitación de Theo mientras él estaba fuera. Fotografié todo. Una prueba más para mi colección. La fecha elegida para el golpe final fue el cumpleaños de Augusto. Una crueldad adicional que no pasó desapercibida. Organizaron una cena especial en casa. El doctor Renato estaría presente, junto con un amigo, que descubrí era un psiquiatra forense que firmaría el informe final. Aquella mañana, desperté con una serenidad que no sentía desde hacía meses. El día del ajuste de cuentas había llegado. Pasé el día fingiendo confusión, preguntando repetidamente sobre el motivo de la cena. ¿Es el cumpleaños de alguien? ¿Por qué tanta comida? Vi la irritación mal disimulada de Vanessa al repetir por 5ª vez que era una celebración especial para la familia. Cuando los invitados comenzaron a llegar, me quedé en mi habitación. Oí las voces abajo, risas nerviosas, el tintineo de copas. Theo vino a buscarme. «Mamá, todos te están esperando. Ven, es una noche especial». Bajé apoyada en su brazo, interpretando fragilidad. La mesa estaba hermosa, debo admitir. Flores, velas, la mejor porcelana. Una bella puesta en escena para el crimen que estaban a punto de cometer. «Doña Dora, qué placer volver a verla». El doctor Renato se acercó con falsa cordialidad. «Este es mi colega, el doctor Paulo Asunção». La cena transcurrió como esperaba. Conversaciones superficiales, preguntas capciosas para probar mi memoria, miradas de preocupación intercambiadas cuando yo deliberadamente confundía algún detalle o dejaba una frase en el aire. Después del postre, Theo hizo un brindis emocionado. Por mi madre, que siempre cuidó de todos nosotros y ahora merece ser cuidada. Vi lágrimas en los ojos de Livia. Falsas, ahora lo sabía. O tal vez verdaderas, pero de alivio por estar a punto de poner las manos en lo que querían. Fue cuando Zuleide entró en el comedor. No estaba con el uniforme de ama de llaves, sino elegantemente vestida con un traje azul marino. Todos parecieron confundidos con su presencia y apariencia. «Con permiso, doña Dora. Los documentos que usted pidió». Me entregó una carpeta mientras todos observaban en silencio. «Gracias, Zuleide. Llegaste justo a tiempo». Me volví hacia la mesa. «Creo que ahora podemos comenzar la verdadera reunión de la noche, ¿no es así?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Abrí la carpeta con calma y saqué los documentos, uno por uno, colocándolos sobre la mesa. Theo, Livia. ¿Realmente pensaron que no lo descubriría? ¿Que yo, que construí una empresa desde cero, que negocié con tiburones del mercado durante 4 décadas,
Sería engañada tan fácilmente por mis propios hijos. Vi el color desaparecer de sus rostros. Vanessa agarró el brazo de Theo. Marcelo comenzó a sudar. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Livia intentó, su voz fallando. «Estoy hablando de esto». Le empujé una transcripción de la conversación, en la terraza, que había grabado secretamente con el celular. «Y de esto». Un informe financiero mostrando el desfalco que Theo había causado en la empresa. «Y también de esto». Fotos de Vanessa saliendo de un motel con el doctor Renato. «¿Cómo? ¿Cómo tú...?» El doctor Renato tartamudeó, su rostro rojo de vergüenza. «¿Cómo lo sé? Siempre lo supe. Desde aquella conversación en la terraza en el cumpleaños de Julia. Cada palabra, cada plan repugnante para declararme demente y encerrarme en una clínica mientras ustedes se dividían lo que construí». Miré directamente al doctor Paulo, el psiquiatra forense que apenas podía mirarme a los ojos. «Doctor, usted vino aquí para firmar un informe de incapacidad, ¿no es así? Pues tengo otros documentos que tal vez le interesen». Le deslicé una carpeta con evidencias de negligencia médica e informes fraudulentos firmados por el doctor Renato. Su colega tiene un historial interesante de favores para familias que quieren deshacerse de parientes inconvenientes. El hombre palideció. Yo no sabía. Vine solo para una consulta preliminar». «Claro que vino». Mi sonrisa era afilada como una navaja. «Así como mis hijos solo querían cuidarme, ¿no?». La sala estaba en absoluto shock. Theo fue el primero en intentar recuperar el control. «Mamá, hay un terrible malentendido. Nosotros solo queríamos...». «Ahórratelo, Theo». Mi voz cortó la suya como acero. «Tengo grabaciones, correos electrónicos, mensajes. Sé sobre tus deudas, sobre el dinero que desviaste de la empresa, sobre los planes para internarme en la clínica Vista Verde mientras ustedes vendían mis propiedades». Me volví hacia Marcelo. «Sé sobre tus deudas de juego, tus préstamos con usureros, las amenazas que has recibido. Sé que necesitabas mi muerte civil para salvar tu propio pellejo». Livia comenzó a llorar. «Mamá, no es así». «¿No? Entonces explícame, hija. Explícame por qué mi propia hija conspiró para declararme demente, en vez de simplemente pedirme ayuda». El silencio fue su única respuesta. «Bien, tengo novedades para ustedes». Continué, mi voz ahora más calmada, controlada. «La empresa que tanto querían ya no existe. O mejor dicho, existe, pero ya no pertenece a la familia Mendonça». «¿De qué estás hablando?». Theo se levantó, casi derribando la silla. Zuleide dio un paso adelante y colocó otro documento en la mesa. Era el contrato de venta de Mendonça Textil a CTD Tecidos Especiais. «Conozcan a la nueva propietaria de la empresa que casi destruyen. Zuleide Damasceno, mi socia y amiga. Una mujer que hizo más por mí en 25 años como ama de llaves que mis propios hijos en toda la vida». Theo tomó el contrato con manos temblorosas. «Esto no puede ser legal. Voy a impugnarlo, voy a demandar». «Adelante», respondí calmadamente. «Todos los documentos están en orden, firmados y reconocidos. En cuanto a las propiedades que planeaban vender, lamento informar que ya fueron vendidas. Por mí misma». «¿Qué?». Vanessa finalmente encontró su voz, estridente de pánico. «¿Esta casa donde estamos?». «Vendida ayer. El nuevo propietario pidió que la desocupemos en 30 días. ¿Los apartamentos en el litoral?». «Vendidos hace un mes. Las cuentas en el extranjero que tanto buscabas, Theo, transferidas a nuevas inversiones. Pero, ¿qué será de nosotros?». Livia preguntó, entre sollozos. Por primera vez
Sentí una punzada de lástima. A pesar de todo, eran mis hijos, carne de mi carne, pero recordé sus palabras en aquella terraza, planeando fríamente mi fin, como si yo fuera solo un obstáculo a ser removido. La compasión dio lugar a la justicia. Tienen 2 opciones. Mi voz estaba firme. Primera, salen de mi vida para siempre, sin un centavo de mi dinero. Resuelvan sus deudas, sus problemas, como adultos que son. Segunda opción. Theo preguntó, su arrogancia finalmente quebrada. Segunda opción, trabajen en la nueva empresa como empleados comunes, sin privilegios, sin cargos de dirección. Demuestren su valor con sudor, no con el apellido. Tal vez, con el tiempo, reconquisten mi confianza y alguna participación en los negocios. «¡Esto es absurdo!», Marcelo golpeó la mesa. «No puedes simplemente dejarnos en la calle». «Puedo y lo haré. De la misma forma que ustedes podían y me iban a dejar pudriéndome en una clínica psiquiátrica». Me levanté lentamente. «En cuanto a mis nietos, seguirán teniendo mi apoyo. Pagaré sus estudios, sus necesidades, directamente a ellos cuando cumplan 18 años. No permitiré que sufran por los errores de sus padres». El doctor Renato y el doctor Paulo ya estaban de pie, visiblemente incómodos y ansiosos por salir. «Señores», me dirigí a ellos, «les sugiero que reconsideren sus prácticas profesionales. La evidencia que tengo contra ustedes será entregada al Consejo Regional de Medicina, a menos que decidan por una jubilación anticipada y voluntaria». Los 2 asintieron rápidamente y salieron sin mirar atrás, dejando a Theo, Livia y sus cónyuges en estado de shock. Tienen hasta mañana para decidir. Trabajo honesto o nada. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa que administrar. Salí del comedor con Zuleide a mi lado. En el vestíbulo, Bernardo, Julia y Tomás, mis nietos, adolescentes, estaban parados, ojos muy abiertos. Lo habían escuchado todo. Mi corazón se apretó por ellos. «Abuela». Julia dio un paso adelante, lágrimas en los ojos. «Yo no sabía. Ellos nunca nos contaron». La abracé con fuerza. «Lo sé, querida. Esto no es culpa de ustedes. Y siempre estaré aquí para ustedes, no importa lo que pase». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Bernardo, siempre práctico. «Eso depende de sus padres. Pero ustedes 3 siempre tendrán un lugar conmigo si quieren». Aquella noche dormí en un hotel. No soportaría una noche más bajo el mismo techo que aquellos que me traicionaron tan profundamente. Al día siguiente volví para buscar mis cosas personales. La casa estaba silenciosa, casi vacía. Encontré a Theo en el despacho, solo, mirando por la ventana. ¿Ya decidieron?, pregunté fríamente. Él se volvió lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. «Aceptamos tu propuesta. Vamos a trabajar en la empresa». Su voz estaba ronca, derrotada. «¿Todos ustedes?». «Sí. No tenemos elección, ¿verdad? Marcelo tiene deudas que no puede pagar. Bueno, yo no tengo a dónde ir. Y Livia no quiere separarse de sus hijos. Los chicos pueden quedarse conmigo, ya lo dije. Lo sé. Pero ella es su madre, a pesar de todo». Asentí. Había verdad en aquellas palabras. «Comienzan el lunes. Zuleide será su supervisora directa. Cualquier desvío, cualquier intento de sabotaje. Y el acuerdo termina. ¿Entendido?». Él asintió, con la cabeza, sin mirarme a los ojos. Cuando estaba saliendo, él llamó. «¿Mamá?». Me detuve, sin volverme. «Lo siento, de verdad. No sé cómo llegamos a este punto». «Yo sí sé cómo, Theo. Codicia».
La misma que casi destruye todo lo que construí. No cometas el mismo error 2 veces. Salí de aquella casa por última vez como propietaria. No sentí tristeza, solo alivio. Un capítulo cerrado, otro comenzando. Hoy, 6 meses después, CD Tecidos Especiais es un éxito creciente. Zuleide se reveló como una ejecutiva brillante, con ideas innovadoras que están revolucionando el sector. Teo, Livia y sus cónyuges trabajan duro, bajo estricta supervisión. Todavía no confío en ellos completamente. Tal vez nunca confíe, pero veo señales de cambio genuino, especialmente en Livia. Mis nietos pasan los fines de semana conmigo en el nuevo apartamento que compré. Más pequeño, más acogedor, más parecido a mí. Bernardo me confesó recientemente que está orgulloso de lo que hice. La abuela es dura, dijo con una sonrisa. Sí, soy dura. Tuve que serlo para sobrevivir en este mundo, para construir algo, de la nada, para proteger lo que es mío. La gente me pregunta si no fui demasiado cruel, si no podría haber simplemente confrontado a mis hijos sin quitarles todo. Tal vez. Pero ellos no planeaban solo robarme. Planeaban borrarme, encerrarme, hacerme desaparecer mientras aún respiraba. Algunos crímenes no merecen perdón fácil. Trabajé 40 años para dejar una herencia. Descubrí que el verdadero legado no está en el dinero o en las propiedades, sino en los valores, en la dignidad, en la fuerza. Es eso lo que quiero, dejar a mis nietos. No un imperio material, sino la certeza de que nadie tiene el derecho de decidir su valor o su destino. Al final, mi mayor venganza no fue quitarles todo, fue mostrar que, a los 62 años, todavía soy capaz de volver a empezar, de reinventar mi vida. Y esta vez, rodeada solo de personas que genuinamente se preocupan por mí. Tal vez algún día perdone completamente a mis hijos. Tal vez ellos realmente cambien, demuestren su valor, reconquisten mi confianza. Hasta entonces, sigo adelante, con la cabeza en alto y el corazón más ligero, sabiendo que mi destino está en mis propias manos. Ayer cumplí 63 años. Por primera vez en décadas, no hubo una fiesta grandiosa, discursos ensayados o regalos caros dados por obligación. Solo una cena simple con Zuleide y su familia, mis nietos y algunos empleados antiguos de la fábrica, que se convirtieron en verdaderos amigos a lo largo de los años. En medio de la celebración, Teo apareció. No lo había invitado. Entró tímidamente, sosteniendo un pequeño paquete. Todos quedaron en silencio, tensos con la situación. ¿Puedo hablar contigo en privado, mamá?, pidió, evitando las miradas de los otros invitados. Nos alejamos hacia la terraza. La noche estaba clara, estrellada. Pensé en cuántas noches como aquella pasé trabajando, sin tiempo para mirar el cielo. Esto es para ti. Me entregó el paquete. Lo hice con mis propias manos. Dentro había una pequeña caja de madera tallada. No era perfecta. Podía ver dónde había cometido errores, reparado, intentado nuevamente. En la tapa estaba grabado: para mi madre, que me enseñó el valor del trabajo honesto, aunque me haya tardado en aprender. Dentro de la caja había una llave antigua. Es la llave de tu primer depósito de telas, explicó. La encontré entre las pertenencias de papá cuando estábamos planeando. Bueno, ya sabes. Me quedé en silencio, sosteniendo aquella reliquia de mi jornada. No estoy pidiendo perdón, continuó. Todavía no lo merezco. Solo quería que supieras que entendí la lección. Estoy aprendiendo cada parte del negocio, desde el piso de la fábrica, sin atajos. Asentí, incapaz de encontrar palabras. El plan contra ti fue el mayor error de mi vida. Su voz falló. No por haber fallado,
sino por haber existido siquiera. Antes de que pudiera responder, Bernardo apareció en la terraza. «Abuela, ven a cortar el pastel. Todos están esperando». Guardé la cajita en el bolsillo y volví a la fiesta, dejando a Theo atrás. Él entendió el mensaje y salió discretamente. El camino hacia el perdón sería largo, si es que algún día llegaría a su fin. Durante el resto de la fiesta, miré los rostros a mi alrededor. Los nietos que están comenzando la vida con valores que espero hayan aprendido de mis errores y aciertos. Zuleide, que demostró que la lealtad y la competencia valen más que los lazos de sangre. Los empleados que crecieron conmigo, que confiaron su subsistencia a mi sueño. Fue para ellos que trabajé 40 años. Fue para ellos que reconstruí todo después de la traición. Y es con ellos que seguiré adelante. Cuando todos se fueron y me quedé sola, saqué la cajita del bolsillo nuevamente. La llave relucía bajo la luz tenue de la lámpara. Recordé cuando abrí aquel primer depósito, de las noches dormidas entre telas, del sudor y las lágrimas que dediqué a aquel sueño. Quizás fue eso lo que mis hijos nunca entendieron, que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que construimos. No en las cosas que podemos comprar, sino en las vidas que podemos tocar. La herencia que realmente importa no es de dinero o propiedades, es de dignidad, fuerza y propósito. Coloqué la cajita en la mesa de noche. Mañana sería otro día de trabajo. Otro día para probar, principalmente a mí misma, que nunca es tarde para volver a empezar. Trabajé 40 años pensando que estaba construyendo una herencia material para mi familia. Descubrí, de la manera más dolorosa posible, que el verdadero legado es el ejemplo que dejamos. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de determinar cuándo nuestra historia termina. La mía apenas está comenzando. Fin.